Hola niños, hoy vamos a trabajar una actividad de producción, ¿ya? Hoy tenemos el gran reto de escribir una leyenda. Vamos a escribir una leyenda, pero antes de escribir una leyenda vamos a conocer un poco o recordar, porque ya hemos estado leyendo varias leyendas en lo que va del proyecto, ¿ya? En esta clase vamos a conocer un poquito cómo son las leyendas, cuáles son sus características, cuál es el propósito de este texto, para que luego tú puedas escribir una leyenda. Esta actividad va a ser muy bonita, te va a gustar mucho. Espera hasta el final. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar leyendo esta leyenda titulada Las lágrimas del sol. Bien, vamos a comenzar abriendo en tu texto escolar de comunicación en la página 53, ¿ya? Texto escolar de comunicación en la página 53. Si no tienes libro, acompáñame porque esto nos va a ayudar bastante. Las lágrimas del sol. Si nosotros miramos al sol, ¿no? Miramos al sol, miramos esta imagen, ¿qué podemos deducir? ¿Mm? ¿De qué tratará el texto? ¿Ya? A ver, ¿qué creen ustedes que vamos a leer? ¿Será que el sol algo le causó mucha gracia, pero a este personaje que está aquí no, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Cierto día, cuando el sabio Amauta caminaba por un lugar solitario, alejado de su vivienda, al notar que la noche se cerraba y aparecía en el firmamento las estrellas, tuvo curiosidad por saber cuál de esas luminarias sería la que señalaba su destino. Antes de continuar, vamos a detenernos un poquito. ¿Sabía lo que es un amauta? ¿Mm? Los amautas fueron parte de una de las etapas que nosotros estudiamos en nuestra línea de tiempo, de la etapa incaica. ¿Ya? Amauta es como el profesor. Muy bien. Entonces, esta Amauta tuvo una curiosidad, ¿no? Quería saber cuál de esas estrellas luminarias sería la que va a señalar el camino de su destino. Continuamos. Tan distraído avanzaba, mirando al cielo, que no se dio cuenta de que en aquel paraje solitario había un hueco profundo, oculto entre la hierba. Dio un paso y cataplum fue a dar al fondo del hoyo. El sol ya alumbraba en el cenit, cuando luego de innumerables esfuerzos y al borde del agotamiento y la desesperación, el amauta logró por fin asomar primero la cabeza, parte del cuerpo y después, y finalmente salir. Eso es lo que vemos aquí, ¿no es cierto? Cuando está saliendo después de tanto cansancio. El sol, que jamás había visto al sabio en semejantes aprietos, se echó a reír con ganas. Oh, ahora ya sabemos por qué se estaba riendo el sol. Y tanta fue su risa que 2 lágrimas gruesas escaparon de sus ojos. Cuentan que en el lugar donde cayeron las lágrimas del rey de los astros, brotaron 2 hermosas y desconocidas plantitas que los habitantes del lugar, al descubrirla, la regaron amorosamente y cuidaron en adelante. ¿Qué plantitas crees que habrán crecido con esos lagrimones que cayeron del sol? A ver, piensa, piensa, cabecita, piensa. ¿Será que ahí habrán crecido unos árboles de pino? ¿O tal vez unas rosas? ¿O qué tal unos girasoles? Creo que más por allí, ¿no? Fue así como apareció sobre estas tierras esa planta que desde entonces es alimento de los peruanos. No, fueron girasoles. ¿Qué será? ¿Qué será? El maíz. Y fue
también la causa para que desde entonces se rindiera culto al dios Sol. Esta leyenda ha sido adaptada, ¿ya? Es una parte nada más de la leyenda completa. Muy bien. Entonces, ahora vamos a conversar un poquito, ¿ya? Las leyendas son textos narrativos que nos van a explicar un suceso natural o real, ¿ya? Pero a través de hechos ficticios, ¿ya? Por ejemplo, nunca vamos a ver a un sol que se ríe y que se le caen dos lágrimas, ¿no es cierto? Entonces, pero el Amauta sí es un personaje real de la historia, ¿no? Y entonces, estas leyendas con los hechos ficticios tratan de explicarnos algo. Esa es la diferencia entre un cuento y una leyenda, ¿ya? ¿Qué nos está explicando aquí? Por ejemplo, ¿el origen de qué? El origen, ¿no? Del maíz, ¿no? Y del culto que rendían los incas al dios, a su dios Sol. Muy bien, chicos. Ahora que nosotros ya sabemos lo que es una leyenda y hemos identificado algunos aspectos, entonces vamos a escribir nuestra leyenda, ¿ya? Pero antes de escribir, ¿qué cosa hacemos nosotros? ¿Qué cosa hacemos antes de escribir nuestra leyenda? ¿Mm? Muy bien. Primero tenemos que planificar. Si nosotros no planificamos, no nos va a quedar bien, no vamos a tener un camino claro que seguir. Entonces es muy importante que cada vez que tú quieras escribir un texto, tienes que planificar, tienes que tener claro qué cosa vas a escribir, qué vas a explicar, a quién vas a escribir, ¿no? Muy bien, chicos. Vamos ahora entonces a nuestro libro de actividades, ¿ya? En nuestro libro de actividades, en la página 130, vamos nosotros a escribir, ¿ya? A planificar primero nuestra leyenda, la leyenda que vamos a escribir. Así que presta mucha, mucha atención, ¿ya? Y vamos a desarrollar. Si no tienes tu libro, puedes ir anotando en tu cuaderno algunos aspectos que tú crees que es importante, ¿ya? Y luego, en la siguiente parte que vamos a hacer la planificación, ya completas la ficha que te estoy dejando anexa a la sesión. Muy bien. Entonces, vamos ahora a empezar. Aquí nos dice, vamos a escribir una leyenda. Joaquín admira a su abuelo, quien pertenece a un pueblo originario peruano. Investigó y encontró la siguiente información. Nosotros también ya sabemos que es originario, ¿no? Que es nativo de un lugar, en este caso del Perú, ¿ya? El 12 de octubre es el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural, ¿no? Porque en el Perú tenemos muchas culturas y por eso nosotros hemos estado trabajando el valor respeto, respeto a ser iguales no importando nuestras diferencias. Nosotros podemos observar aquí, miren en las imágenes, a personas de las diferentes regiones de nuestro país, ¿no? Y todos somos iguales por ser personas. Vamos a leer entonces. Desde el 12 de octubre del 2009, en nuestro país se celebra el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural, con la finalidad de permitir un diálogo que valore las diferencias étnicas y culturales, o sea, las diferencias de las clases, de las culturas, ¿ya? El Perú es un país pluricultural, porque tiene muchas culturas, con 55 pueblos originarios que hablan 48 lenguas nativas. Por ello, todos los peruanos debemos valorar lo que nuestros antepasados nos han heredado, así como también debemos sentirnos orgullosos de formar parte de un país muy rico por su diversidad cultural. Bien, ahora que ya hemos leído, vamos a hacernos las preguntas. ¿Para qué se celebra este día en el Perú? ¿Cuál es la finalidad? ¿Ya? Para
fomentar el respeto a las diferentes culturas, ¿no es cierto? Justamente te he estado diciendo al inicio. Y tú te estarás preguntando, ¿no íbamos a escribir una leyenda? Sí, justamente les estamos haciendo este preámbulo porque las leyendas, nuestras leyendas que vamos a escribir, tiene que explicar algo, un fenómeno del Perú, ¿ya? Si Joaquín quisiera compartir las leyendas del pueblo de su abuelo, ¿qué crees que debería hacer? ¿Qué debería hacer Joaquín para poder compartir? ¿Mm? Tus ideas las vas a escribir aquí, ¿ya? Muy bien, ahora sí vamos a empezar la planificación. Los estudiantes del tercer grado quieren celebrar este día, ¿ya? Este día, escribiendo leyendas inspiradas en algunos de los pueblos originarios del Perú. Y como ya les había dicho antes, las leyendas siempre explican el origen de algo. Entonces, aquí yo te estoy dando 3 opciones. Pero si tú quieres explicar otro suceso, otro fenómeno natural que no sea esto, puedes cambiar, puedes agregar aquí un dibujo, ¿ya? Por ejemplo, podemos explicar por qué se origina la lluvia a través de nuestra leyenda, el rayo o el arco iris, ¿no? Puedes decidir una de esas 3 opciones o también puedes tener una opción más, ¿no? Si tú no quieres hacer una leyenda que explique el origen de estos 3 fenómenos naturales, puedes agregar aquí algo más que tú quieras explicar el origen aquí, ¿ya? Puede ser de un valor, tú eres libre de decidir, ¿ya? Pero yo tengo aquí algo que mostrarte. Te quiero mostrar una leyenda, pero no contada ni narrada por mí, sino un video. En este video vas a ver tú el origen, una leyenda que explica el origen del río Amazonas. Nosotros hemos escuchado en las exposiciones de nuestros compañeros que el río Amazonas es el río más largo, ¿no? Y más caudaloso del mundo. Creo que nos explicó tu compañera Aldana, ¿no? Porque es una de las maravillas del Perú, el río Amazonas. Entonces, vamos ahora a conocer cómo es que se originó. Vamos a conocer una leyenda que nos explica cómo es que se originó el río Amazonas. Entonces, quiero que tú estés súper atento para comenzar, ¿ya? Hoy presentamos el nacimiento del río Amazonas. ¡Abuelita! ¡Abuelita! Tranquila, Dayuma. Ven, mira lo que estoy pintando. A veces, la naturaleza provoca ruidos y luces que sorprenden. Y cae muchísima agua del cielo. La selva es verde y frondosa porque llueve mucho. Si no, estaría seca. Sí, abuela, pero igual no me gustan las tormentas. La naturaleza es sabia, Dayuma. Pasa lo que tiene que pasar, lo que la tierra necesita. El agua que cae del cielo llueve mucho. Por eso hay ríos tan grandes. Sí, Dayuma. Además, los espíritus de la selva así lo quieren para nuestro bien. Te voy a contar una historia que te va a ayudar a entender lo que te digo. Sí, abuela, me encantan tus historias. Hace mucho tiempo en la selva profunda vivía Kemperi con su esposa y sus hijos. En esa época no había peces porque no había ríos. Por eso los guaraní no sabían pescar. Papi, ya llegaste. Mujer, llegué con el alimento, pero me resultó muy difícil conseguirlo. Cada vez hay menos animales. No puede ser. ¿Qué pasará con nosotros si esto sigue así? La familia va a
salchicha y lo emborrachó para que le contara. Toma, Kempedi, toma. Ahora sí dime, ¿qué secretos te guardas? ¿Qué mismo es lo que vi? El espíritu bueno me hizo un regalo. Es una a mi familia. Nunca pasamos hambre. El ambicioso amigo quiso llevársela. Hizo que Kempedi y su familia cayeran en un sueño profundo y se puso a cortar el cebo. Lo voy a lograr. Nadie me va a detener. Ya no sufriré más hambre. Pero de pronto... ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué tiembla? ¿Por qué tiembla? ¡No! Gracias. Júrame que nunca tomarás del río más peces de los que necesitas para alimentar a tu familia. Lo juro, Gran Espíritu, lo juro. Gracias, muchas gracias. El mal amigo fue llevado por la corriente del gran río Amazonas, que desde entonces recorre la selva y la llena de riqueza. ¡Qué linda historia, abuelita! Muy bien, chicos. ¿Qué les pareció la leyenda? ¿Mm? Muy bonita, ¿no es cierto? A través de un hecho ficticio se explica cómo es que apareció el río Amazonas en la selva, ¿no? Y la gran cantidad de peces, y también que la caza excesiva e indiscriminada puede ser muy dañina, ¿no? Muy bien, entonces ahora que ya escogiste, ya tienes más claro cómo puedes escribir tu leyenda, vamos a planificar en la siguiente página. ¿Ya? Y en la siguiente página, esta parte sí, ya los que no tienen libro también tienen la ficha anexa, ¿ya? Y vamos a trabajar. ¿Cuál va a ser tu propósito? Es decir, ¿para qué vas a escribir? ¿No? Esto es un propósito que lo vamos a tener todos. ¿Ya? Como todos vamos a escribir una leyenda, entonces vamos a escribir aquí para explicar el origen de ahí. Ustedes tienen que completar según su elección, ¿no? Para explicar el origen de la lluvia, para explicar el origen del rayo, o para explicar el origen del arco iris, o si escogiste otra opción, también puedes poner. Entonces yo voy a poner puntos suspensivos porque eso tú lo tienes que completar. ¿Ya? Luego me dice, ¿quién o quiénes van a leer mi texto? Muy bien. Aquí vamos a tener dos maneras de la lectura, ¿ya? Los primeros que van a leer tu texto va a ser tu grupo, mi grupo. Acuérdense que nosotros hemos formado grupos para trabajar, para presentar nuestro mensaje musical sobre la conciencia responsable, ¿no? A las personas de Cañete. Entonces, a ese mismo grupo, con ese mismo grupo vamos a trabajar también. Cuando tú termines de escribir tu leyenda, ¿ya? Cuando ya termines de escribir, o sea, en la tarde, ¿ya? Va a hacer una videollamada con los integrantes del grupo. Y ustedes le van a contar, cada uno va a contar su leyenda o va a leer lo que escribió, ¿no? La leyenda que escribió a su grupo. Y su grupo va a hacer una evaluación y ya luego te voy a mostrar la evaluación. ¿Ya? Entonces, mi grupo, y luego, cuando ya tu grupo te haya revisado tu leyenda, vas a pasarlo a limpio, pero en forma de historieta.
Yo te voy a mostrar también aquí en el transcurso de la clase cómo lo vas a hacer. Y cuando ya sea una historieta, entonces lo vamos a publicar por el YouTube. ¿Ya? Entonces, primero los primeros lectores va a ser tu grupo y luego las personas de mis redes sociales. ¿Ya? Vamos a publicar, así que va a quedar muy bonito este trabajo, chicos. Muy bonito, ¿ya? Ahora me dice, registro. ¿Con qué lenguaje vamos a escribir nuestra leyenda? Aquí con el lenguaje formal. ¿Ya? Todo tipo de texto se escribe con el lenguaje formal porque no podemos escribir con un lenguaje coloquial. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a la siguiente parte, donde me dice, investiguen sobre el pueblo originario peruano en el que se van a inspirar y el fenómeno natural que has escogido. Es decir, en qué lugar van a suceder los hechos. Por ejemplo, la lluvia, ¿no? Si tú vas a trabajar sobre el origen de la lluvia, no vas a escoger un lugar de la costa, ¿no? Porque en la costa casi no tenemos lluvias. Bueno, en la parte de la costa que vivimos nosotros, porque en la costa norte sí hay muchas lluvias, ¿ya? Entonces tienes que ponerte a investigar en un pueblo originario del Perú que sucedan estas cosas. O sea, un pueblo antiguo, puede ser en Cusco, en un lugar de la selva, ¿no? ¿Ya? Entonces tú vas a escoger un pueblo que sea originario del Perú, ¿ya? Y donde suceda el fenómeno que tú has escogido, ¿ya? Por ejemplo, si tú has escogido rayos, ¿no? Tienes que escoger un pueblo donde generalmente haya lluvias tormentosas, donde hay rayos, que es en la sierra generalmente, ¿ya? Bueno, también en la selva en algunos lugares. Entonces, una vez que tú hayas escogido ese lugar, vas a leer un poquito, vas a investigar un poquito sobre ese lugar y vas a completar este esquema, ¿ya? ¿Qué costumbres has investigado de ese pueblo? ¿Qué cosa pasa aquí en este lugar? ¿Ya? ¿Y cuáles son las características del fenómeno natural que escogiste? Por ejemplo, la lluvia, el rayo o el arco iris, o si escogiste otro además de esos tres, ¿ya? Entonces aquí vas a poner algunas características que te van a ayudar a escribir mejor tu leyenda, ¿ya? Aquí tenemos un dato, un tip. Las leyendas recogen la manera de ver el mundo desde el punto de vista de los pueblos antiguos. Por eso las leyendas no, ahora vamos a escribir una nosotras, ¿no? Pero las leyendas se van pasando de nuestros antepasados, ¿no? Como la leyenda del sol, que acabamos de leer, y también la leyenda del río Amazonas, ¿no? Que la abuelita le contó a su nieta, la nieta le va a contar luego a sus hijos, ¿no? Y así sucesivamente se van pasando como nuestras tradiciones de generación en generación. Muy bien, ahora vamos al número 4 y aquí también tenemos un esquema. Aquí ya vas a completar tu esquema de la leyenda. Completa el siguiente esquema con los datos de la leyenda que vas a escribir. Es decir, estos datos que tú coloques, que tú escribas aquí, se tienen que visualizar en tu leyenda. Por eso tú a mí, cuando termines de llenar este esquema, me tienes que enviar una foto. Cuando yo revise tu leyenda, debo visualizar en tu leyenda los datos que están aquí, ¿ya? Entonces, ¿en qué lugar? Pones el lugar, ¿en qué tiempo? ¿Ya? ¿Cuáles van a ser tus personajes? ¿Cuáles van a ser los hechos? Y un título novedoso, ¿ya? Un título muy novedoso tienes que poner aquí. Y aquí nos dan un tip. Considera que aquí en el hecho más importante que vas a tener que contar o escribir o narrar es el que está relacionado con la explicación del origen del
fenómeno natural que tú has escogido. ¿Ya? Muy bien. Ahora, lo siguiente. ¿Ya? Muy bien. Aquí vas a escribir tu borrador. ¿Ya? Aquí vas a escribir tu leyenda. Esta va a ser tu leyenda que tú vas a escribir. ¿Ya? Aquí tienes los pasos para que te guíes. Por ejemplo, aquí te está diciendo que escribas un título, que redactes el inicio, considerando los tiempos, el lugar y el personaje que has puesto en tu esquema. Escribes el nudo y luego un desenlace que vaya explicando el origen del fenómeno natural que tú has escogido. Una vez que has terminado de escribir tu leyenda, vamos ahora, ¿ya?, a la evaluación. Vas a realizar la videollamada, ¿ya?, a tus compañeros. Aquí está. Vas a hacer la videollamada a tus compañeros del grupo que te ha tocado, ¿ya? Entonces, aquí dice, entreguen su leyenda a otro grupo. No podemos hacer esto porque no estamos en el colegio, no podemos entregar, pero tenemos que hacerlo todo de manera virtual, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una videollamada con el grupo y cada uno va a empezar, ¿no?, en orden a leer su leyenda, ¿ya? Entonces, cuando ya yo leo mi leyenda, vamos a suponer, yo leo mi leyenda y luego yo les voy a decir a mis compañeros que me evalúen. Yo les voy a leer acá. ¿Tiene título que refleja el tema? Y mis compañeros van a decir sí. Si ellos me dicen sí, yo voy a poner un check. ¿Cumple con el propósito elegido? Si ellos me dicen no, o pondré una X. Eso significa que esto que tiene X, yo debo corregir antes de pasarlo a limpio. Luego voy a decir, ¿se inspira en las costumbres del pueblo originario seleccionado? Tus compañeros te dirán sí o no, ¿ya? Presenta hechos que se relacionan unos con otros, reflejando la causa, el efecto y la secuencia. Es decir, que tiene relación, que se entiende. Sí, muy bien. Y así vas a completar tu evaluación, ¿ya? Una vez que ya terminaste tu evaluación, si todo está bien, quiere decir que tu leyenda está lista para pasar al limpio. Pero si tienes alguna X, significa que esa parte debes corregir, ¿ya?, antes de pasarlo a limpio. Y luego me dice acá, esta parte aquí ya me dice, pasen en limpio su leyenda, ¿no? Acompañen su texto con ilustraciones, una o más, y puedes diseñar un marco vinculado con el pueblo originario. Esto generalmente nosotros lo hacemos en el cuaderno, pero esta vez no lo vamos a hacer en el cuaderno, lo vamos a hacer en unas diapositivas en PowerPoint, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Así. Aquí tenemos la leyenda, ¿no? Así como esta leyenda tú vas a escribir en tu libro, donde ya te indiqué. Pero cuando ya pases a limpio, la vas a convertir en una leyenda tipo historieta, como esta, mira. ¿Ya? Entonces, vas a realizar 3 diapositivas, puedes hacer. El inicio, el nudo y el final, ¿no? Ahí está. Esta es tu leyenda, pero acompañada de imágenes, ¿no? Como introducciones y algunas viñetas, ya con algunas viñetas. Entonces, tipo historieta, que también hemos leído al inicio de nuestro proyecto. Es la misma historieta, Las lágrimas del sol. Cierta noche un amauta caminaba por un lugar solitario mirando el cielo. Y aquí está, ¿no? Como si él hablara. Por eso tenemos los globos del diálogo. ¿Cuál de estas estrellas señalará mi destino? Pensaba, ¿no?, el amauta. Tan distraído iba que sin darse cuenta cayó en un hueco. Ahí está, cataplum. Luego de innumerables esfuerzos y al borde del agotamiento, el amauta logró salir. El sol que ya alumbraba el amanecer se rió con ganas. Ja, ja, ja. Ahí tenemos, mira, al sol. Tanta fue su risa que 2 lágrimas gruesas escaparon de sus ojos y de ellas brotaron 2 hermosas plantitas. Y aquí tenemos el maíz. Y acá está la explicación del origen. Por eso apareció sobre estas tierras la planta que es alimento de los peruanos, el maíz. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tenemos que considerar?
En nuestra historieta que vamos a presentar la leyenda, ¿ya? Es una narración breve que se cuenta a través de viñetas. Estas son las viñetas, ¿no? Cada una de estas es una viñeta, ¿ya? En las cuales se incluyen imágenes, palabras. Sus características son los siguientes. Cuenta hechos a través de viñetas. En ellas se presentan los personajes, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, cuando habla el personaje, este es el tipo de globo de diálogo, mira. ¿Por qué? Porque está hablando. Y si está pensando, lo hacemos con circulitos, ¿ya? Muy bien, ahora tenemos las imágenes. Tú vas a escoger según tu historieta que has decidido escribir. Muy bien, chicos. Entonces, eso sería todo por hoy en la clase. Yo te dejo y te animo el reto. Está muy bonito, ¿ya? A trabajar. Ahora bien, de repente algunos van a hacer rápido la tarea, van a escribir y lo van a hacer el mismo día jueves, ¿no? Por eso yo voy a pedirles que en esta actividad todos en la tarde ya tienen que tener lista su historieta, perdón, su leyenda, para que a partir de las 5 de la tarde ya pueden hacer las videollamadas, ¿ya? Y es importante que todos lo tengan, porque si no, no va a poder el grupo revisar todas las leyendas. Muy bien, chicos, listo. Seguimos, nos ponemos a trabajar y luego que terminen me envían, a mí me tienen que enviar la planificación, una fotito de la planificación de su libro o ficha, y luego me van a enviar la foto de sus diapositivas, ¿ya? De sus diapositivas de su leyenda. Muy bien, nos vemos, chicos.